Estamos de regreso ya aquí en Ángulo 21 con invitadazo de lujo, Horacio de la Vega, el titular del Indeporte de la Ciudad de México. Antes de empezar la entrevista, dos cosas rápidas. ¿Si eres amigo de Toño Vargas, en serio? Magallán. No, sí, cómo no. Ya nos conocemos hace muchos años, así Y es. la otra, nos tienes que prometer desde ya, ¿a dónde vas a ver los Juegos Olímpicos? ¿En qué canal o qué? Por Capital 21 los tienes que ver. Debo de verlos en Capital 21. No debes, quieres verlos también, supongo. Quiero verlos también. Por Capital 21. Ahí Así está, es. la promesa de Ahí lo vamos a titular. ver. ¿O te vas a Brasil? No, me quedo por acá. Entonces los ves acá. Los voy a ver por Ahí acá. va a así es. estar los mejores eventos por la pantalla de Capital 21, ¿eh? Buenísimo. Para que los veas en las promociones, porque aparte somos nosotros dos y Buenísimo, va que va. estamos ahí promoción, ya sabes. Cuenten con ello. Bueno, ahora sí vamos a platicar, lo que nos truje Chancha Horacio de la Vega. Vamos a platicar del medio maratón de la Ciudad de México. Se va a llevar a cabo ya el próximo fin de semana. ¿Qué más éxito puede tener este serial de carreras de cara al maratón? Cada uno de los splits y luego esta también que es carrera de preparación ya muy puntual para el maratón, con gran éxito, gran participación. ¿Qué más de exitoso puede tener todo esto que prepara el Indeporte? Bueno, la verdad es que este evento en particular, que lo hemos llevado también, al igual que la maratón de la Ciudad de México, a un nivel no nada más muy alto, un nivel también muy importante de participación. La verdad es que lo que hemos hecho es, cuando llegamos al Instituto del Deporte, que tuvimos más o menos un legado de 6.800 corredores en el 2012 entre medio maratón y maratón, ahora ya ambas plataformas están en 35.000 corredores el maratón de la Ciudad de México y por otro lado la media maratón de la Ciudad de México la tenemos con 25.000 participantes y bueno, pues es un dato muy importante, muy relevante, lo hemos crecido pues más de 10 veces en ese nivel y sobre todo hemos ido tratando también hemos hecho una consistencia en las etiquetas, ¿no? La etiqueta bronce de la maratón, la etiqueta bronce que está buscando la media maratón, las certificaciones verdes, en fin, creo que ha sido un resultado importante. Creo que la media maratón incluso tiene un potencial más grande aún que la maratón porque es una distancia más cómoda para los corredores, es más fácil que brinquen de unos 10 kilómetros a un medio maratón y bueno, pues ojalá que esto siga creciendo. Horacio, ¿cuál será la ruta para la carrera del próximo fin? Fíjate que está padrísima la ruta porque es algo típico en el sentido que, sobre todo las salidas en Reforma, atípico, innovador en el sentido, ahí está, fíjate, ahí se va viendo, pero lo padre va a ser que salen del Caballito, prácticamente de Reforma hasta la parte de atrás, pero salen en ambos lados de los dos cuerpos, digamos que de Reforma. Entonces tienes 8 carriles que van corriendo simultáneamente hasta que van haciendo incluso estas siluetas que tú ves, valga el comentario, como el Tour de France, que ves de repente las glorietas y que vas viendo los ciclistas cómo se abren y se cierran. Vamos a poder percibir eso también en la maratón de la Ciudad de México, la media maratón de la Ciudad de México, Banorte. Y bueno, vamos a hacer un recorrido también complicado porque no es una media maratón sencilla, es una maratón que tiene su nivel de exigencia técnica, de la parte de rendimiento y demás. Son prácticamente, yo diría, los primeros 8 kilómetros de subida. La primera parte no se siente tanto porque es Reforma, pero Reforma va un poco de subida y después cuando va subiendo ya la segunda y tercera sección de Chapultepec, sube de manera importante y después ya viene una parte más de relajamiento que es de bajada. Sí, ya un poco más de respiro. A ver, Horacio, mi buen amigo, dentro de estos proyectos que ha tenido el Indeporte, ¿me puede decir el 1, 2, 3 cuáles han sido los que mejor ha aceptado la sociedad? Híjole, creo que hemos hecho muchísimos, tanto en la parte de grandes eventos, si piensas un poco en la Maratón de la Ciudad de México, Telcel por un lado, pero tienes eventos tan importantes como la Fórmula 1, ahora que vienen los eventos de NFL, los partidos de NBA, básquetbol también, sí. El básquetbol, el evento que se hizo del Proolímpico Básquetbol, recientemente lo que acabamos de realizar también del clasificatorio de los Juegos Olímpicos de voleibol, donde además el voleibol clasifica por primera vez en la historia fuera del México 68 a los Juegos Olímpicos. Y que también se hizo el del básquetbol también aquí. Y se hizo el de básquetbol el año pasado. La verdad es que se han hecho grandes eventos en esta, digamos que en esa temática de proyectos tan importantes. Pero por otro lado, si te trasladas a la parte social, el programa de gimnasios urbanos es un programa muy exitoso que hemos impulsado muchísimo. En la parte de alto rendimiento, ahora tenemos ya escasos días, como sabes, ya los Juegos Olímpicos, que tenemos una participación de más de 10 atletas, 12 atletas, si no me equivoco, en las últimas clasificaciones de la Ciudad de México participando en Río, destacando la propia Aida Román, Paula Espinosa, en Paralímpicos Amalia Pérez, por ejemplo, o Gustavo Sánchez, que han sido atletas
ya consolidados que ganaron medallas en los Juegos Olímpicos de Londres y bueno, pues ya estamos tratando de poner en alto el nombre de la Ciudad de México también. Ahora sí, pues nos tenemos que despedir, pero antes de despedirnos, por favor, invita a la gente, ya están agotadas, por supuesto, para la carrera del domingo, pero que invite, porque es una fiesta, o sea, el ir con la familia, todo el apoyo para los que están corriendo, es todo un ambiente lo que se vive. Todo un ambiente, digamos que empezamos desde el jueves, porque es el jueves, viernes y sábado la Expo Maratón ahí en la Ciudad Deportiva, es una gran expo que invita a la gente, a los corredores, pero también a todos los que no van a participar, que puedan vivir esta experiencia. Y después el próximo domingo, y este próximo domingo a las 7 de la mañana arrancamos con la media maratón de la Ciudad de México Banorte y va a ser una gran experiencia para todos. Muchas gracias, Horacio, por haber venido.